qué engaño. Todo depende de la diligencia del propietario del rebaño, si las ovejas van a estar libres de estas ansiedades y perturbaciones. Por eso, cuando David escapó del rey de los filisteos y le estaba contando a sus amigos, él les dijo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es el pastor el que libra a la oveja de todos estos temores y el que va a hacer posible que ellas descansen, se relajen, reposen y estén contentas. Pero entonces hablemos un poquito de esto, hermanos, del hambre. Y dice acá: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo que sucede, hermanos, cuando las ovejas no están bien alimentadas es que ellas se quedan paradas y empiezan a buscar en dónde encuentran un poquito de comida. No descansan. Y cuando están así, no están contentas. Tampoco prosperan. No avanzan. Entonces, es muy importante que pueda haber pastos verdes para que ellas puedan alimentar. ¿Y saben ustedes para qué es el descanso? El descanso es para que ellas puedan rumiar la comida. Y entonces les aprovecha bien y va a cumplir los propósitos que para su cuerpo, y va a dar todo lo que se necesita en su organismo. Y una de las cosas que más alegría y más satisfacción y más gozo le produce a un pastor es ver a sus ovejas comiendo y descansando y estando satisfechas y contentas. Ahora, en lo espiritual, hermanos, ¿saben ustedes que Dios tiene pastos? Porque dice: en lugares de pastos verdes me hará descansar. Entonces en el Salmo 95, solo se los leo, dice en el verso 6: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El Señor tiene un prado, tiene pastos, y en Juan capítulo 10 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vayamos ahí, por favor, Juan 10, verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces aquí vemos, hermanos, el Señor tiene ese lugar para alimentar a sus ovejas, y Él relaciona el alimento que es en la Biblia, el alimento espiritual, la palabra de Dios. Y el Señor relaciona, fíjense, ustedes han oído hablar de la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es eso? Yo no sabía. Pensé que era solo un término bonito, interesante, pero resulta que no solamente es un lenguaje que utiliza la Escritura o el Señor mismo, sino que también es como un término científico, podríamos decirlo así, porque en términos de agricultura se llama, ellos hablan acerca del fluir de leche y fluir de miel en ciertos lugares, por lo menos. No sé cómo es acá en nuestras regiones,
pero esta temporada de la primavera y el verano, en la primavera y el verano es donde los pastos se ponen verdes y entonces el ganado puede llegar ahí y comer los pastos. ¿Y saben qué pasa cuando comen los pastos? Buenos pastos. Es que las mamás tienen buena leche para sus crías. Entonces hay un fluir de leche y las abejas llegan a las flores y siguen su proceso con las flores y también hay un fluir de miel. ¿Y qué es la leche? La palabra de Dios. ¿Y la miel? La revelación. ¿Y qué se necesita para que haya un fluir de leche y miel? Pastos verdes. Un lugar adecuado para comer. Por eso dice, el Señor tiene sus pastos y el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque el Señor, hermanos, quiere saciarnos. Y fíjense, vayamos por favor al capítulo 6 de Juan, porque me gustó mucho la forma en que él lo ilustra aquí cuando él alimenta a los 5,000. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 6. Ahí se describe la alimentación de los 5,000, pero en Lucas 9, solo les doy la cita para que no tengan que ir y les voy a mencionar el detalle. Lucas 9, 10 y 11 dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto. Esto sucedió en un lugar desierto, a la ciudad que se llamaba Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces, fíjense, había un lugar desierto y cuando la gente supo dónde estaba, lo siguieron. Y cuando lo siguieron, él los recibió. Y después de recibirlos, les habló la palabra del reino, los sanó. Y luego, aquí en Juan 6, dice en el verso 10: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué casualidad, ¿verdad? Había mucha hierba. ¿Por qué dice eso? ¿Y saben lo que dice Marcos 6, hablando de este pasaje? Que era hierba verde. Después de hablarles la palabra, después de compartirles sobre el reino de Dios, Él los recuesta sobre la hierba para mostrarnos cuál es el corazón del buen pastor. Él quiere saciar a sus ovejas. Él quiere saciar el hambre que hay en el corazón del hombre. Él y lo hace, hermanos, a través de compartirnos su palabra, a través de hablarnos. David lo sabía. Mi alma es saciada como de meollo y de grosura, dice en el Salmo 63. Los profetas lo sabían. Dice, y el alma del sacerdote será satisfecha. Hermanos, la gente vive como esas ovejas que les decía que miraba a ese pastor, flacas, enfermas y delgadas. Pero así no quiere el buen pastor tratar a sus ovejas. Él quiere saciarlas. Él quiere darles lo que necesitan. Él quiere alimentarlas, llenarlas. Pero hay un detalle.
Miren, si aquí miro unos hermanos de Tactic, y ahí nosotros fuimos hace años y uno ve las montañas y uno ve los campos que hay, siempre se mantiene verde, siempre se mantiene lloviendo. Pero en Israel no es así. En las tierras bíblicas donde David pastoreaba y donde se desarrolló las cosas que estamos escuchando también con el ministerio de Cristo Jesús, las tierras eran desérticas. Y saben que eso tiene sus ventajas. La ventaja que tiene la tierra desértica es que ayuda a que hayan menos enfermedades y plagas en las ovejas. Es de bendición esa característica del desierto. Pero no hay hierba. Es desierto. Entonces, para que haya pastos, ¿saben qué se necesita? Duro trabajo del pastor. Él tiene que quitar las rocas y las piedras del terreno. Él tiene que sacar las raíces de las plantas que están ahí que no son útiles y arrancarlas y limpiar el terreno. Él tiene que arar y tiene que preparar la tierra. Luego él tiene que sembrar ciertos granos y ciertas semillas ciertas plantas para que se dé la hierba que requiere. Luego él tiene que regar esa tierra porque es desierto. Y si él espera la lluvia, va a llegar la lluvia tardía. Ya se murió todo. Entonces él tiene que regar, cuidar, preparar. Se necesita mucho trabajo del pastor. ¿Y cómo es con nosotros? Lo mismo tiene que hacer el Señor. Hay rocas, hay piedras en nuestro corazón que Él necesitan quitar, ¿no es cierto? Hay dureza, hay incredulidad. Hay razonamiento, cómo es la cosa. Y ustedes pueden ver, hermanos, cuánta fe hay ahora en la iglesia, ¿no es cierto? Hay raíces de amargura en algunos corazones que tienen que ser sacadas. Hay dureza, tiene que ser arada la tierra, tiene que ser suavizada, preparada, tiene que aplicársele agua, tiene que ser cuidada. Mucho trabajo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ser pastores de ovejas? A ver. O sea, es trabajo fuerte. Pero ¿saben qué es lo que hace el Señor? Porque Él es el buen pastor. Él sabe. Y nuestra excusa muchas veces es que estamos en un desierto. Pero ese es cabal el terreno donde estamos viendo lo que se daba en el Salmo 23. ¿Saben qué es lo que hace el Señor? Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oigan esto. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bonito, ¿eh? Hasta lo podemos leer juntos, sí. ¿Pero qué está diciendo? Tan bonito, pero ¿y eso qué quiere decir?
Aquí tenemos a una persona, pero vamos a poner así agrandado esta parte de la persona, agrandando el corazón de la persona. Entonces, primero viene Cristo y llega al redil, ¿de acuerdo? Y toca, llama a la puerta, y si le abren, el pastor entra. Solo el pastor entra por la puerta, hermanos. Los demás son ladrones y salteadores. Entonces, Cristo entra a nuestro corazón. Amén. Entonces, Cristo está en nosotros. Vamos a poner acá Cristo en nuestro corazón. Pero luego tenemos aquí otra persona. Y dice Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, el apóstol Pablo nos explica que el Señor Jesús, que Cristo es un cuerpo formado por muchos miembros, ¿recuerdan? Entonces, lo que hace el Señor, dice, voy a preparar lugar para ustedes. ¿Cómo lo hizo? Pablo nos explica en Romanos 6 que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo Jesús para que el cuerpo de pecado sea tratado, para que el cuerpo de pecado que hay en nosotros sea debilitado y la vida de la resurrección de Cristo Jesús venga a nosotros y nosotros podamos caminar y vivir en obediencia y en santidad. Entonces el Señor entra a nosotros, pero luego viene Él y nos introduce a Él. De manera que Cristo vive en mi corazón, pero nosotros estamos en Cristo. Os traeré a mí mismo. ¿Captan eso? Entonces, acá por algún lado está Pedro, por acá está Julio, por acá está Carolina, por acá está Juan, un cuerpo formado en Cristo. Estamos nosotros en Él. Y Él nos ha llevado a la cruz del Calvario para que nuestro corazón ahora sea quitado ese impedimento y nosotros podamos empezar a abrazar la cruz en la práctica. A través de esa obra, hermanos, el buen pastor empieza a tratar nuestros corazones, empieza a tratar nuestras vidas y empieza a darnos pastos, palabra, su camino, sus mandamientos. Pero no solo para que lo sepamos, sino para que caminemos con Él. ¿Me explico, hermanos? O sea, esa es una obra que no la puede hacer la oveja. El trabajo de la tierra en este corazón. Se necesita constantemente la obra del pastor, trabajando la tierra para que pueda tener esos pastos y que pueda saciarse el hambre de la oveja. Y para terminar, hermanos, entonces, solamente quiero referirme a los pastores y a los padres. Porque Él nos ha dejado a nosotros aquí
para hacernos cargo del rebaño suyo. Tenemos esa responsabilidad. ¿Y qué tenemos que hacer? El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra de Dios. ¿Y quién les va a dar esa leche? A los niños recién nacidos. ¿Quién? ¿El Padre? ¿Qué Padre? ¿El Padre Celestial? Ah, sí, el buen pastor, que Él se encargue de ellos, porque qué problemas son. Esos recién nacidos, no, hermanos. Ahí es donde viene el pastor. Ahí es donde viene el padre de familia. Tiene que darle leche a sus hijos. ¿Y cómo se les da leche? ¿Qué se necesita para que haya un fluir de leche? Pastos verdes. Primero, el pastor, el padre, debe trabajar para que haya pastos verdes. Primero, debe alimentarse él, debe recibir él y llevar a su familia luego, y llevar a sus ovejas después para saciarlos y alimentarlos. El pastor debe aprender a ser saciado. El padre debe aprender a ser saciado. Y según la Biblia, ¿quiénes son saciados? Les voy a mencionar nada más 2 o 3 puntos. Primero, son saciados los humildes. Salmo 22, 26 dice: comerán los humildes y serán saciados. Porque para poder recibir la palabra de Dios, hermanos, necesitamos abrir el redil. Y el orgullo cierra la puerta. El orgulloso ya sabe. Él no necesita aprender. Él ya conoce. Pero cuando uno sabe que necesita más, puede decir: Señor, tú no podrías alimentarnos. Tú no podrías enseñarnos qué necesitamos ahora. ¿Cuál es la palabra hoy para la iglesia? ¿Cuál es la palabra hoy para mis hijos y para mi familia? ¿Cuál es la palabra para mi vida hoy? Comerán los humildes y se saciarán. Otra característica para ser saciados es tener hambre. Salmo 107, 9. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso viene de una forma natural, hermanos. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y cuando Él nos une a Él para caminar en Cristo y permanecemos en Él, caminando en Cristo Jesús, va a haber hambre y va a haber comida y va a haber hambre. Algunos piensan que todo es hambre, ¿verdad? Y que uno debe de vivir con hambre. Entonces está como las ovejas esas, flacas y enfermas. No, hay hambre y alimento. Y por último, obediencia. Obediencia, dice en el Salmo 33, 18 y 19,
que los ojos del Señor están sobre los que le temen. Los que le temen en la Biblia son los que obedecen su palabra y su camino. Y Él libra sus almas de la muerte para darles vida en tiempo de hambre. ¿Y saben qué se necesita para obedecer, hermanos? Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Para qué es que descansan las ovejas? Esa palabra descansar es acostarse. O sea, literalmente, las ovejas comen la hierba y se recuestan y empiezan a rumiar el alimento. Y rumiar nos habla acerca de meditar, reflexionar, darle vueltas a un asunto, estar pensando en él, hasta hablar de eso. Es la característica del varón bienaventurado del Salmo 1, que dice, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Y qué tiene que ver el descanso con eso, hermanos? Porque son sus palabras, son sus pensamientos, son sus ideas, que cuando es lo que está constantemente moviéndose en nuestro corazón, va a ayudarnos a que haya reposo, a que haya paz. Una de las cosas que vamos a ver también en otro día, en el último día, una molestia que hay son tantos pensamientos. Vivimos en un mundo tan agitado. Hay tantas luchas, tantas batallas. Se derrumbó en tal lugar, el camino se quedó bloqueado. Y no van a poder venir tales hermanos. Y la lluvia está causando tantos estragos. Y además la inflación y los precios, ustedes saben, tanto que está sucediendo, que está viniendo acá. ¿Y cómo duerme uno así, hermanos? ¿Cómo descansan ustedes? Pero si uno se acuesta rumiando, Jehová es mi pastor. Miren, hermanos, lo que estoy compartiéndoles son cosas muy sencillas, pero créanme, mi deseo es que sean cosas que funcionen en la vida. Es algo práctico. Y si uno no puede dormir, y si uno no puede descansar, ¿qué hace? Bueno, pues va a la farmacia y compra algo y se lo toma, duerme, ¿verdad? Y se acabó el problema. Va con el doctor, ¿qué le dice? Usted mire, tiene este y este problema, le voy a dar esta medicina, esta no se la da sin receta, entonces vaya y tome esto, ya se pone en tratamiento. Señor, necesitamos descansar, necesitamos ser saciados. Entonces, ¿saben qué es lo que hace muchas veces, hermanos? Lo que hacemos, el Señor nos habla, nos dice algo y lo dejamos ahí. Y nos ponemos a hablar de otras cosas y nos volvemos a afanar y nos volvemos a meter en problemas y volvemos a terminar cansados, agobiados, afligidos. Solo el buen pastor sacia. Solo el buen pastor nos lleva a lugares de pastos verdes para descansar, porque nosotros podemos traer esa palabra. Nosotros podemos estar pensando en algo que es de bendición, en algo que es vida, en algo que nos ayuda, algo que nos nutre, algo que nos levanta. Yo necesito eso. Yo necesito sus fuerzas. Y uno de padre y uno de pastor necesita eso.
para poderle dar leche, por lo menos, a sus hijos. Hay que trabajar ese terreno. Los pastos verdes no se dan en el desierto. Hay que ser saciados por Él para después llevarle a los necesitados. Pero otra cosa más, hermanos. ¿Cómo hace el pastor? ¿Cómo hace el padre para quitar la dureza de un hijo? ¿Cómo hace para hacerlo reflexionar sobre el camino que está tomando y uno está viendo que se está yendo a un precipicio? ¿Cómo hace para quitarle esas raíces que han sido plantadas ahí, incorrectas en el corazón de esa oveja o en el corazón de su hijo? ¿O cómo hace el pastor cuando hay ovejas difíciles, cuando hay ovejas que se rebelan, ovejas que se resisten y saber por qué razón no se van, pero ahí están? Pues porque parece que no le cae bien el pastor. Y, perdonen hermanos, y a veces al pastor no le caen bien. ¿Qué hace uno? Vamos a hacer lo que hicieron los líderes en Juan 9, que echaron a esa oveja. ¿Qué hacemos? Solo doblando nuestras rodillas y orando. Señor, ten misericordia de esa oveja. Señor, ayuda a mi hijo. Ábrele los ojos. Señor, visita por favor a esa familia. Ablanda su corazón. Tócalos. Haz un milagro, Señor, como hiciste un milagro en nosotros. Como nos visitaste. Señor, nosotros estábamos más perdidos que ellos. Nosotros andábamos en tantas cosas y tú nos sacaste. Ayúdalos. Ayúdalos. Que el buen pastor intervenga en esas vidas y los toque